Buenas tardes. Nuestro primer expositor es Wilmer Najal Díaz. Él es hondureño y es profesor titulado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También pertenece al Instituto Paulo Freire, siendo su sede principal en Berlín, Alemania. Él es originario del pueblo indígena Lenca y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, donde se aborda la educación popular y la interculturalidad crítica. Actualmente es pasante del Magíster en Educación con mención en Currículo y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile. Su tema será la alfabetización política y liberación en la educación superior. Le damos un aplauso. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en un espacio quizá muy ajeno al mío, pero mientras exista un diálogo, mientras exista la convocatoria a este tipo de espacios, pues estamos siempre felices de compartir culturas distintas, cosmovisiones, espiritualidades que nos hacen pensar un nuevo mundo dentro de este mundo que cada día va más por los temas de extracción y el decaimiento. Mi tema, el alfabetismo político dentro de la educación superior, si bien tiene una connotación un tanto radical, si se pudiese decir así, por suponer de que la universidad es el campo máximo donde se desarrolla el sujeto dentro de los temas de conocimiento, pero no obstante hemos pensado de que es un tema relevante y se contextualiza dentro de todo un proceso de sistematización de experiencias con trabajos realizados a partir del 2011 con estudiantes, con profesores, con el movimiento indígena y todas aquellas personas que le apuestan a esta nueva mirada de sociedad o de comunidad. En ese sentido, iniciaremos con esta frase de Paulo Freire: respeto la posición de usted, pero estoy convencido de que cuanto más se identifiquen como tales las llamadas minorías y se cierren las unas a las otras, tanto mejor duerme la única y real minoría, la clase dominante. En ese sentido, daremos inicio y he hecho esta pequeña presentación, lo que consiste en un modelo básico para comprender el campo de la educación superior, específicamente desde las universidades. Entonces, lo que se pretende es seguir en la construcción de un marco categorial que explique en sí la razón del ser del sujeto universitario, principalmente situado desde los estudiantes y los profesores o educadores. Para comprender la noción del campo, la noción de la universidad, es necesario comprender en sí el proceso histórico dentro del cual se desarrolla la universidad. Y es por ello que tenemos a un autor, Tunderman, quien nos describe en sí la historia de la universidad desde sus inicios, y él habla que, por ejemplo, en 1503, justamente en el periodo de colonización, inicia la universidad en Latinoamérica, principalmente en Santo Domingo, Puerto Rico. Dentro del campo universitario también es necesario recurrir a los últimos saberes sistematizados sobre la crítica al proceso de homogeneidad gestada desde la universidad. En ese sentido, hablamos de Sousa Santos, por ejemplo, quien introduce el tema de la crisis de legitimidad de la universidad, pero también se hace un contraste sobre la universidad y la realidad social, política y cultural dentro de la cual se sitúa. En ese sentido se evidencia de que existe una crisis universitaria, en primer lugar producto de la colonialidad, y en segundo lugar porque actualmente los estados sufren las falencias, violencias, existe una gran degradación sobre nuestra madre naturaleza, y por lo tanto la universidad debe de potenciar su quehacer político y académico sobre esta disyuntiva. Obviamente hay más autores que apoyan este sentido de la universidad o la crítica al programa universitario. También tenemos allí a Henry Giroux,
quien plantea el tema de la universidad secuestrada por la élite militar, corporativista y académica. Y también él nos plantea la idea básica de cómo rescatar la universidad. Y desde aquí vamos ya introduciendo ciertos temas de liberación de la universidad en relación a lo social. Creo que es necesario también, para seguir hablando sobre la universidad, crear ciertas diferencias entre los campos epistemológicos construidos desde la pedagogía y de la muy negada la andragogía. La andragogía como posibilidad política científica en atención a los procesos en los que el individuo adulto aprende. Entonces, con ello rescatamos a Félix Adam, por ejemplo, quien es un tanto más crítico sobre los principios que deben de regir la práctica educativa dentro del campo universitario, que en comparación a la pedagogía sobre la escolaridad tienen métodos totalmente distintos y se tiene que tener una concepción del individuo no distinto en dicotomía, sino como un proceso de crecimiento del individuo dentro de lo social. Después de ello, pues afrontamos en tanto el tema del movimiento latinoamericano crítico de la pedagogía, y con ello hablamos pues de Paulo Freire y de Henry Giroux, quien es su discípulo. Obviamente hay muchas otras personas que han venido desarrollando esta crítica a la instrumentalidad de la educación, y es Freire quien nos sitúa dentro de un parámetro de reflexión para comprender en sí los procesos, y él sitúa en su Pedagogía del Oprimido dos nociones básicas sobre lo que se está comprendiendo por educación como práctica y como ejercicio político. Y en primera instancia la dogmatización y el tema de la educación tradicional bancaria, en donde el individuo no reflexiona su quehacer, no reflexiona su realidad y no reflexiona en sí lo político que es estar dentro de los campos educativos y principalmente dentro de la educación superior. Entonces vemos la otra cara negada en sí, que es el tema de la liberación, y es cuando ya el sujeto universitario, el sujeto educativo, se pronuncia desde una realidad negada, desde una realidad en la cual exige del replanteamiento, exige de que la universidad le diga o se problematice desde la universidad cómo salir de esas duras realidades. El tema de la alfabetización y cómo situarlo dentro de la universidad es más una analogía de lo que se encontró Freire en la década de los 60 en las realidades del Brasil y en las realidades chilenas, sobre las altas tasas de analfabetismo, sobre millones y millones de personas que no sabían leer y escribir, pero que el Estado como tal decía de que las únicas personas que podían ejercer el sufragio eran aquellas personas que sabían leer y escribir. Mientras tanto, los analfabetas estaban negados incluso de esos procesos de democracia. Y es ahí donde él introduce el tema de la concientización como la pronuncia de la alfabetización política. Y con ello también propone y sistematiza todo un modelo metodológico desde la educación popular para comprender en sí cómo el sujeto adulto en su edad adulta no sabe leer y escribir. Y con ello también retornamos al tema de la colonización y la modernidad para comprender la naturaleza política del analfabetismo, y es con ello que nos damos cuenta de que siempre han sido esas determinadas minorías, que en el fondo son las mayorías, las que han sufrido estos flagelos. En ese sentido, la colonialidad, la modernidad, impuso un sistema de símbolos, códigos, o más tácitamente un idioma castellano, el español. Entonces, por lo tanto, no es extraño de que las altas tasas de analfabetismo estén situadas en las poblaciones rurales, que también el oficialismo utiliza como categoría de descripción. No obstante, son comunidades indígenas en su mayoría que tienen sus propias formas de comunicación, su propio lenguaje, y por lo tanto el analfabetismo surge porque hay un choque cultural con las cosmovisiones, las formas de lenguaje que utilizan los pueblos. Entonces, la alfabetización política situada dentro del campo de la educación superior se plantea en la idea de que el sujeto universitario, estudiante docente pueda pronunciar esa realidad conflictiva desde la concientización, desde la liberación, desde la colectivización de los sujetos.
Entonces, a partir de todas estas situaciones que dan en cierta medida un fundamento más que académico, un fundamento político, histórico, cultural, se piensa la recuperación de los sujetos dentro del campo de la universidad. Y aquí también tenemos otras analogías básicas que parecieran analogías, pero realmente en el fondo significarían lo popular dentro de la universidad, y con ello rescatamos principalmente el tema de las resistencias como posibilidad política dentro del quehacer académico en las universidades, cuando dentro de los estados no se le garantiza al sujeto el derecho máximo a la educación. Porque es justo cuando hablamos de recuperación del sujeto que nos planteamos de que existe una dicotomía sobre la educación en cuanto a una oportunidad y un derecho. Y lo vemos reflejado también cuando vemos estadísticas sobre las poblaciones que logran ingresar a la universidad. Son un pequeño número de estudiantes los que logran ingresar a la universidad y las mayorías quedan relegados de ella. Y esto por temas de mercantilización de la educación, las pruebas y todas estas cuestiones, pero más allá también de eso existe un contexto social del sujeto que no le permite movilizar culturalmente economía para poderse financiar en todo caso la educación superior. Y otra de las cuestiones también de que muchas veces las universidades están centralizadas dentro de las metrópolis de los estados y por lo tanto es difícil para una persona que vive a miles y miles de kilómetros poder acceder. Entonces hay muchos elementos que influyen dentro de esta cuestión de la crisis de las universidades. Entonces, por eso es esencial que cuando hablamos de recuperación del sujeto dentro de la universidad, es el llamado a transmitir el lenguaje crítico, político de todas aquellas personas que están allá lejos de nosotros como universidad, como campo universitario. Y es por ello también, de que las resistencias sirven como esa posibilidad, mostrando otra de las dicotomías básicas, que es el tema de la oposición y el tema de del quehacer y el legítimo derecho de autodeterminación de los sujetos. Y con ello, por ejemplo, hablamos del movimiento zapatista, si leemos ellos y nosotros, incluso si tenemos contacto con ellos. Desde ahí surge toda una filosofía de liberación de cómo comprender el sistema de Estado en cuanto a garantía de derechos, y cuando estos no garantizan derechos, entonces la resistencia es una posibilidad de hacer. ¿Qué significa esto en términos básicos? Si no existe una escuela en mi comuna, en mi barrio, entonces nosotros rescatemos nuestras capacidades políticas de organizarnos y pensemos una forma de educación, pues, porque uno de los pecados más grandes es concebir a la escuela, a la universidad como la única entidad movilizadora de saberes, de oportunidades, de derechos, o qué sé yo, de la liberación. ¿Sobre qué organizar el tema de la recuperación del sujeto universitario? Esencialmente, como ya se lo dije, es pensar en todas estas mayorías negadas, la otra cara de la moneda sobre el tema de la educación formal. En ello también la recuperación de la legítima organización. Recordemos que dentro del campo universitario, por ejemplo, el movimiento de Córdoba sitúa toda una movilización histórica para dar cabida a que el estudiante, el profesor, forme parte de la estructura organizativa de las universidades. Esto en temas de decisiones curriculares, administrativas y muchas otras cosas. Otra de las cuestiones del por qué organizarnos, del por qué resistir, del por qué liberarnos como sujetos dentro de la educación superior es el tema de los saberes. Paulo Freire aquí también nos recuerda de que es una cuestión ingenua pensar de que las estructuras o la clase dominante nos facilite a nosotros, en todo caso, una movilidad académica que nos permita concebir las desigualdades de forma crítica. Entonces, es aquí cuando el estudiante, cuando el profesor se sale de esa lógica de homogeneidad y plantea la diversidad de saberes. Somos nosotros sujetos de interculturalidad como indígenas, como LGTBI, como la feminista, como todo tipo de movimiento periférico
los que tenemos esa responsabilidad de llevar los saberes a la universidad, porque es muy difícil de que los comités académicos tomen conciencia de ello y por lo tanto propongan ese tipo de cosas. Para ir cerrando el pequeño modelo planteado, la praxis andragógica, el currículo y la praxis andragógica. ¿Qué significa esto? De que ante la masificación de la universidad en cuanto a espacios sobre estudiantes, o sea, sobre las aulas, por decirlo así, debe de existir una metodología que permita construir esta liberación pensada, construir esta forma de resistencia y de quehacer político, y es por ello que con ello rescatamos los círculos de cultura como esa posibilidad metodológica para comprender el campo universitario. Es increíble cómo dentro del estudio de la andragogía existen, si bien muy pocos estudios, pero poco se habla del trabajo político de Paulo Freire en relación a la educación de adultos. Y los círculos de cultura en tal sentido como posibilidad anuncian lo que es la circularidad del pensamiento, la circularidad en la forma de organizar la universidad, la participación, la experienciabilidad de los sujetos, el tema de memoria histórica y todo aquello que contemple una nueva forma de educación dentro del campo universitario. Entonces creo que con ello se encaminaría hacia una andragogía crítica latinoamericana que nos haga repensar la universidad latinoamericana en vías de la liberación. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos tras la exposición del compañero Wilmer. ¿Preguntas para hacer? Vamos, no sean tímidos. Era un tema bastante interesante, a lo mejor alguno de ustedes. Buenas tardes, primero agradecer la presentación del compañero Wilmer y comentar con él cuál es la importancia de la política de la liberación desde la perspectiva del estudiante de magíster. ¿Cómo considera usted que después en el futuro podría poner en práctica el tema que ha expuesto en relación a sus estudiantes para poder formar y cambiar la concepción en relación al pensamiento latinoamericano de la liberación y la resistencia? Bueno, asumir el sentido de la liberación dentro de la educación superior supone también el reconocimiento de que las estructuras tienen todo un marco de elementos que pueden hacer que te invisibilicen en un 2x3. Pues. Entonces, más allá de ello, o sea, más que una cuestión anárquica como podría significar, o sea, creo que nos debe de ahorillar a ese punto de que la educación no solo desde la universidad puede movilizarse. Y allí me hago una autocrítica, una aprehensión también de mi práctica. Yo, o sea, soy profesor de la universidad, tengo, o sea, todo un camino por delante sobre la universidad, pero también con ello rescatar de que dentro de esta lógica también cabe la estrategia de crear nuestras propias universidades. Existen en México, por ejemplo, universidades interculturales. En el mismo Honduras existe la Universidad de los Pueblos, que es una universidad de nuestro pueblo indígena. Entonces, desde el magíster pues es difícil dar una respuesta por... Sí, lo siento. No. Wilmer, tú hablaste de los saberes de las civilizaciones, de las culturas que existen antes de la universidad. Claro. Los mayas en el siglo VIII ya tenían un conocimiento astronómico superior y las universidades todavía no parecían. ¿Cómo crees tú que hoy es posible el diálogo de los saberes que tienen las culturas, ¿no es cierto?, al interior, los grupos étnicos al interior de los estados, con las universidades que están en su interior? ¿Cómo tú ves ese diálogo? Es que el diálogo, o sea, si definimos la universidad como el conjunto de normas legales naturalizadas por los funcionarios públicos,
creo que hay que reflexionar también sobre cómo se piensa el funcionario público en relación a estos movimientos periféricos, como lo llama Enrique Dussel, y pues ahí rescatar el tema de cómo organizar la forma de llevar todos estos saberes ancestrales, liberadores, a la universidad. Y por ello creo que dentro del educando, por ejemplo, una posibilidad es la de organizarse incluso fuera del currículo. Por eso es elemental comprender el sentido del campo de la universidad. Así como la teología de la liberación surge dentro de esta religiosidad instrumental, entonces también dentro de la universidad pueden canalizarse por medio de los estudiantes que forman parte de estos saberes, que forman parte de estos grupos, poblaciones, y así decirle al profe dentro de la clase, por ejemplo, yo soy parte de XY movimiento, comunidad, y por lo tanto existe una realidad que yo necesito y exijo que sea tratada desde este campo. Quizá para el área de ciencias sociales sea más factible que para el área de la ingeniería, aunque existen las posibilidades, pues. Sí. ¿Alguna otra consulta?